Bueno, entonces para introducir y para hablarles más del tema del modelado 3D y que es parte de la representación, una de las partes más importantes porque vemos de una manera, es un primer indicio de cómo va a ser el proyecto, pues un reflejo es la parte de los collages o del collage en la arquitectura. Entonces el collage, vamos a hablar antes en general qué es, ¿no? Esta técnica pues se dio durante la época de las vanguardias. Entonces, en la época de las vanguardias empieza a partir del siglo XX. Entonces, en el siglo XX aparecen una serie de los ismos, le dicen, ¿no? Los ismos, ¿por qué? Porque nace el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el fauvismo y todos los ismos, ¿no? Habidos por haber. Entonces, durante esta etapa del siglo XX, bueno, de entrada al siglo XX, pues aparecen muchos colectivos y muchos grupos de arte revolucionarios. Y pues entonces entre ellos pues aparecen los cubistas, ¿no? Que van en contra de toda la pintura o todo el arte ya clásico. Entonces ellos lo que quieren pues es abstraer, es un arte muy abstracto y utilizar no solo pinturas, ¿no? Sino ya otro tipo de materiales como madera, pedazos de papel, recortes, fotografías y crear un nuevo estilo de arte. Entonces, uno de los primeros artistas que inició con el cubismo, que es el antecedente del collage, pues es Picasso, entre ellos, pero también está George Braque. Entonces, George Braque es parte de la tendencia cubista y él el primerito, bueno, este es el primero en realidad que empieza a desarrollar esta técnica, ¿no? Empieza a experimentar con otro tipo de materiales, a crear diferentes composiciones, que es esta primera imagen, que incluso le añade trazos de grafito, se hace una composición con materiales, digamos que reciclables o que la gente ya desecha, ¿no? Materiales de desecho. Y luego, pues ya él fue el que hizo más collage, pero Picasso también le entró a esta tendencia. Luego aparecen los futuristas. Los futuristas es un grupo italiano que van en contra, igual es un grupo italiano vanguardista que está en contra del impresionismo, de todo ese tipo de arte pues muy vistoso y muy colorido, ¿no? Entonces, este colectivo, que bueno, estos personajes italianos, pues igual le retoman las ideas de George Braque y dentro de su arte, pues generan otro estilo de collage. Y luego ya en años posteriores, pues nace esta técnica, pues ya cobra otros tintes, ¿no? O sea, ya fuera de la parte artística, pues ya cobra un tinte más político. Entonces, dentro de este tinte más de carácter más político y social, pues aparece el dadaísmo. Y en el dadaísmo, ya es parte, que también los futuristas, pues tenían parte de estos mensajes, ¿no? Políticos y que iban en contra del sistema. Pues nacen los dadaístas y con Marcel Duchamp, que es uno de los representantes, y empiezan a crear una serie de collage de diferentes temas. Y pues sus temas siempre van asociados hacia la crítica social o críticas hacia el capitalismo o críticas hacia la política o hacia el gobierno. Y entonces pues se crea es una nueva forma de expresión, ¿no? Que se da el collage, que ahorita lo vamos a ver en la arquitectura, pues se dio de una manera, también tuvo su parte, digamos que revolucionaria, pero también tuvo su parte pues ya dirigida hacia un proyecto arquitectónico, ¿no? Hacia la explicación de un proyecto. Entonces después, con el paso de los años, pues nacen otro tipo de collage, ¿no? Que se llama ya el collage de carácter surrealista. Entonces también aparecen, por ejemplo, estos collages que están ahí, es de Eugenia Lolli. Este es un artista igual que hace una serie de collages como si fueran de otro mundo, o sea, surrealistas. ¿Por qué? Pues porque denotan cosas de sueños, ¿no? O cosas, pues así como el estilo de Dalí. Entonces nace, bueno, no solo es ella, no hay una cantidad de artistas de esta tendencia, pero parte de los surrealistas pues también se dedicaron a la parte del collage y sobre todo pues dando un mensaje de sátira, ¿no? Porque, o sea, ese aspecto de crítica social o crítica política o crítica hacia los gobiernos nunca se perdió. O sea, si se fijan o si ven esos collages que están en la presentación,
pues sí tienen un carácter, o sea, dan un mensaje al usuario, ¿no? Al que lo está leyendo. Entonces ya después, con el paso de los años, o sea, inició con recortes de periódico, de madera, fotografías, ya se desarrolla un poquito más este estilo y ya usan otro tipo de materiales, se añaden otros materiales diferentes, o sea, ilustraciones, recortes de ilustraciones, telas, fotografías o cualquier elemento que se pudiera reutilizar. O sea, esa es digamos que el origen del collage es utilizar un elemento que puedas tú reciclar y reutilizar 100 o 1000 o las veces que quieras. Entonces, pues bajo ese concepto pues nace lo que es un collage. Y luego ya en los años 60 aparece, hay como una ruptura en el arte y más en la parte arquitectónica, porque como en esta época de los 60 pues aparece todo el auge del pop art, bueno, pues sí, del pop art, del power flower y toda la cuestión psicodélica. Entonces esa cuestión psicodélica pues, se dio a manera global y la arquitectura pues no se salvó. Entonces dentro de estas culturas pues nace un colectivo muy famoso en Londres que lo lidera Peter Cook. Entonces este colectivo se llama Archigram. Entonces, este colectivo es de carácter más futurista, porque todos sus proyectos, a pesar de que a una cierta parte tiene modos o estilos monocromáticos, también se ve mucho la influencia que tiene sobre la época en la que están viviendo. Entonces es aquí cuando aparece por primera vez el uso de collage. Entonces este colectivo pues empieza a crear espacios o diseña proyectos efímeros, ¿no? Entonces estos proyectos efímeros pues hacen una especie de naves espaciales, pero todos llevan pues bajo esta crítica social, ¿no? Bajo la premisa que trae el collage, pues ellos siguen con esa idea, ¿no? O sea, no se salen sobre la idea que desde un inicio trae esta técnica. Entonces, pues ellos comienzan a crear sus collages y hacen uso de todo, ¿no? De recortes, de ilustraciones, de modelos arquitectónicos, de fotografías y crean sus propios collages y es una forma en la que ellos empiezan a representar y a vender sus proyectos. Años después, por ejemplo, este proyecto lo retoma una empresa de cultura de la ciudad de Graz, en Austria, y construyen, bajo esta idea que trae Archigram, un edificio que es la Casa de Cultura de Graz, o se llama Kulturkunst, algo así, de Graz. Y bueno, no puse imágenes del edificio, pero se las voy a pasar después. Y en ese edificio pues es lo mismo, así como ustedes ven la imagen, el edificio es igualito. Entonces es una especie como de nave y los materiales pues son un poco ya más futuristas, tiene fachadas de cristal, pero con esta forma, ¿no? Entonces es lo interesante que no se perdió y no se quedó solo en el papel, ¿no? O en la imaginación, sino que muchísimos años después, como 50 años después, pues se llevó a cabo uno de estos proyectos, bueno, varios, ¿no? Pero ese pues es el más relevante porque pues toma todo, ¿no? O sea, toma todo lo del concepto o la primera idea que traían y la plasma. Y luego después de nacen a la par dos colectivos. El primero pues fue Archigram y digamos que no era tanto de carácter, sí de carácter político, pero también estaba muy metido en pues, lo que había en la época, ¿no? La tendencia de los años 60. Entonces nacen otros dos colectivos a la par, que son Archizoom y Superestudio. Y estos colectivos pues son ya colectivos, son italianos, y sí, estos nacen bajo un carácter de guerrilla, ¿no? Y sobre todo nacen en contra sobre lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? En la época de los 60, la transición entre los 60 y los 70, pues estos dos colectivos, desde Archivo, ahorita paso más, estos dos colectivos pues están en contra
de toda la parte de colorida, toda la parte, digamos, que falsa, ¿no? De esa época, que es como yo lo decía, ¿no? Entonces, estos dos colectivos están, bueno, principalmente Archisu, pues van bajo la premisa de que cómo funcionaría la ciudad sin arquitectura, ¿no? Porque dicen, o sea, en ese tiempo, a las personas pues no le daban la importancia que tenía la arquitectura, ¿no? Entonces este colectivo era lo que peleaban, ¿no? O sea, ¿por qué le dan importancia a cosas más banales como que a cosas más importantes, en este caso la arquitectura, ¿no? Que puede desarrollar pues otro tipo de movilidad. Entonces, pues ellos nacen en Florencia, exactamente, son italianos y pues son un colectivo anti todo, ¿no? Antidiseño, antiguerrilla, entonces critican mucho y hacen una serie de collage que hablan de esto, ¿no? O sea, de qué pasaría si en la Tierra no hay arquitectura, ¿no? ¿Cómo vivirían los humanos? ¿Cómo habitarían? Entonces, todos los collages que ellos representan, pues hablan de eso, de cómo, de espacios sin arquitectura, ¿no? Espacios así en la nada, nada más con los humanos y la Tierra, ¿no? O la Luna. Entonces, este es bajo la idea que ellos, traen. Entonces, por ejemplo, este es otro proyecto de ellos que ya no es como la época de los 60, pues ahí no había Photoshop, ahí no había CAD, no había Illustrator, no había nada. Entonces la única forma de representar pues era haciendo maquetas, haciendo fotos, haciendo fotomontajes caseros, haciendo ilustraciones, grabado, y es lo que ellos utilizaban, ¿no? Como herramientas para crear sus collages. Pero pues siempre es bajo la idea de que es antidiseño y iban en crítica hacia la época que se estaba viviendo. Y luego con ellos pues sale otro estudio a la par, o bueno, este colectivo a la par que es Super Estudio. Y ellos igual se dan en Florencia. Entonces, colectivo de Super Estudio, pues igual hablan de una anti-utopía, bueno, guerrilla, eran un colectivo igual de guerrilla y de antidiseño, y sobre todo que hablaban de una anti-utopía, pues era por esta cuestión, ¿no? De que se estaba viviendo una época pues muy, digamos que extravagante y llena de excesos, porque pues en este momento pues se dio también el boom de las drogas psicodélicas, entonces ellos iban en contra de toda esta parte social, ¿no? Y bueno, hacen collage como el que estamos viendo, que es una crítica, por ejemplo, esta es la iglesia de Santa María di Fiori, que como si estuviera hundiéndose, ¿no? Entonces la simple imagen pues ya nos da un mensaje pues un poco fuerte. Entonces aquí es otro. Si se fijan todos sus collages, pues la arquitectura no hay arquitectura, solo hay espacios planos y personas, ¿no? Pero no hay arquitectura, la arquitectura está muerta y por eso en la representación de Santa María de Fiori, pues se puede ver, ¿no? Cómo ellos están hablando o están dando ese mensaje de que la arquitectura no existe, ¿no? No hay arquitectura. Y pues lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este collage, pues igual se ve la Tierra, una serie de planos y los humanos, ¿no? Pero a dónde van o dónde habitan, no existe un lugar donde habiten. Entonces ellos lo que quieren hacer notar y luchar, pues, para que se le dé la importancia que tiene y la necesidad que existe, ¿no? En la arquitectura, porque al final pues uno diseña o se desarrolla la arquitectura parte de dos cosas, ¿no? Una de la parte tecnológica, porque es el desarrollo que se va dando con el tiempo y por eso se van desarrollando nuevas técnicas, nuevos materiales y también, pues aparte de la técnica, pues también siempre la arquitectura nace bajo la necesidad, ¿no? O sea, bajo satisfacer, a lo mejor no se escuchan bien, pero satisfacer las necesidades de un usuario, ya sea individual o colectivo o a nivel transnacional, ¿no? Pero siempre hay alguien que tiene la necesidad y el arquitecto pues tiene la responsabilidad de proyectar, ¿no? Y cumplir esa serie de requerimientos o de necesidades que se le piden. Entonces, en este caso, este colectivo, pues
trata de hablar de eso, ¿no? De que la arquitectura, pues ahorita no le están dando la importancia que realmente tiene. Y bueno, y eso es lo que la parte histórica, ¿no? Entonces, eso es el origen de cómo se dio el collage en la arquitectura. Entonces, si notaron, el inicio del collage, pues va con esta idea revolucionaria, ¿no? Y estos colectivos que nacieron con los años 60, 70, que hay muchos, ¿no? O sea, yo les mencioné cuatro, ¿no? Tres colectivos, pero hay muchísimos colectivos que aparecieron entre esa época. Entonces, estos colectivos de los años 60, 70, pues siguen con esa idea del collage, ¿no? La primera premisa de que es revolucionario y van hacia una crítica de algo o van directamente hacia una llamada de atención, ¿no? Sobre algo que está pasando, ya sea a nivel político, social o económico. Pero eso ya fue en esos años. Ya con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico y la aparición de nuevos medios y herramientas como ahora lo tenemos, pues se da otra vez, digamos, una nueva revolución, un nuevo auge de este estilo de collage. Entonces, pues lo que podemos ya ver en la arquitectura actual, que ya el uso de collage ya no, o sea, esa parte revolucionaria o esa parte anti-utópica y antidiseño y ir en contra de todo, se quita. Y ya se especializa simplemente en la parte más de diseño, más de representación y más de hablar de un proyecto o relatar un proyecto. Entonces aparecen ya este tipo de collage como el que estamos viendo, donde ahí ya cambia completamente el uso de las escalas humanas, los colores, los planos, o sea, ya no son tan agresivos como los collages que en los años 60, ¿no? Que ustedes los ven y pues son visualmente y psicológicamente, pues pues traen un mensaje oculto y agresivo, ¿no? Entonces aquí no. Aquí ya llegando a la época actual, pues cambia. Y uno de los despachos tan famosos, que es OMA, liderado por Rem Koolhaas, pues hace hace uso en todos sus proyectos de este tipo de collage y también de diagramas, porque por ejemplo los diagramas que yo les mostré en la presentación pasada, o en la clase de diagramas, pues ahí, por ejemplo, yo les puse uno de colores, un diagrama de colores, y uno de una biblioteca que era precisamente creado por el estudio OMA. Entonces, pues llega OMA y comienzan a crear en muchos de sus proyectos, o si se meten a su página, pues comienzan a crear una serie de collage, ¿no? Y le agregan escalas humanas y otros elementos que no hacen, o sea que aquí ahora lo que hace el collage en la actualidad es representar el proyecto y ya el resto de los elementos solo, digamos que es una decoración, ¿no? Porque lo que más debe de resaltar pues, es el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el collage y lo que más resalta pues es todo el edificio, ¿no? Ya lo demás solo se añadió, ¿no? Las personas, los árboles, el personaje que va bajando del paracaídas, pero lo que primero atrapa a la vista pues es el proyecto y es lo que cuando ustedes estén desarrollando su collage o su ilustración o su modelo 3D tengan siempre en cuenta. O sea, pues sí, no se engolosinen en poner miles de texturas o miles de colores o 1000 árboles o 5000 gentes, porque eso no es lo importante pues es el proyecto. Entonces siempre hay que tener en cuenta pues esta parte. Y pues Soma hace este tipo de collage, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues se auxilia primero del modelo, ¿no? Un modelo básico 3D y ya de ese modelo ya solo le va agregando personajes. Ya sea, estos personajes pueden ser en 2D, en 3D, en ilustración, puede ser tomados de una fotografía, pueden ser una simple silueta, entonces eso ya es cuestión del diseño y de la creatividad, ¿no? De cada uno. Y si se fijan, por ejemplo, en este collage, pues igual, el edificio es el que destaca. O sea, sí tiene los personajes, pero también los personajes, los colores que tienen su vestimenta, pues no son colores que atrapen, no son colores neutros. Entonces eso deja que la mirada se vaya al centro, que es el propósito, ¿no? Al centro, hacia el proyecto.
Y luego, por ejemplo, están los árboles también, que son un poquito rosas, con tonos así rosas, pero sin embargo, pues no contrarrestan peso al edificio. Y también otra parte importante, pues es que hay un contraste entre el color rosa, el color amarillo del edificio y el cielo. Entonces, digamos que hay una armonía ahí, ¿no? Y es parte también fundamental. Y pues bueno, también tiene sus collages de interiores, este grupo OMA, donde pues igual, ¿no? Sigue el manejo suave de la paleta de color, los personajes, algunos están con una opacidad, están ya, aquí ya se le agregan un poco de efectos de iluminación, texturas en el piso, elementos más reales como las sillas, que son modelos, pues sí, reales o tomados de fotografías, pero pues sin perder la atención hacia el espacio, ¿no? O sea, si hay una serie de personajes, si hay una serie de elementos, pero se entiende que la exposición es sobre mobiliario, en este caso sobre sillas, ¿no? Y nosotros sin que nos expliquen el proyecto a primera vista, pues ya pensamos, pues ese es un proyecto de un museo de mobiliario o de diseño industrial. Entonces ya sin que nadie explique, ya tenemos una primera idea nada más con la simple imagen o con la simple representación del collage. Entonces es lo que cuida, ¿no? Mucho que el proyecto pues nunca pierda esta importancia y que se entienda a primera vista sin necesidad que te lo explique, ¿no? Porque es parte de la arquitectura que nosotros pues somos muy visuales, ¿no? Como arquitectos, entonces esta cuestión de que la imagen nos diga mucho más, pues quiere decir que como estamos haciendo una buena comunicación, ¿no? O sea, no fallamos en la cuestión de representación porque es muchas veces lo que ocurre, de que a veces se utilizan colores muy contrastantes o muy saturados y pues pierde este carácter. Y bueno, pues luego aparecen otro tipo de ellos son Fala, este es un estudio portugués y ellos hacen pura ilustración, se dedican a hacer ilustración y collage. Entonces, aquí lo padre es que el proyecto, por ejemplo, este es un collage y del mismo modo agarran nada más el trazo muy pequeño en una perspectiva de interior, nada más las simples líneas y esas las transferimos a otro programa y ya solo se trata de añadir texturas, poner máscaras, meter elementos, agregar colores, meter sombras. Entonces por eso, pues al rato vamos a ver dónde pueden ustedes descargar sus imágenes y armar su paquetería, ¿no? De imágenes, texturas y bueno, el resto de elementos que van a utilizar. Entonces este despacho portugués, aquí por ejemplo les puse la imagen, por ejemplo del lado izquierdo está la imagen del proyecto real y del lado derecho el proyecto que ellos presentaron. Por ejemplo, ellos primero presentan su collage, que es como el que vemos a la derecha, que no cambia mucho. O sea, si ustedes ven el proyecto real, pues es casi igual. O sea, ellos respetaron todo y trataron de representar el collage lo más real posible o lo más acercado al proyecto. Porque pues no, a pesar de que es una ilustración, pues sí cambia un poquito con relación a lo que es un 3D, ¿no? A veces hay 3Ds o renders que parecen fotografías, ¿no? Pero a veces al cliente esto no se le hace pues tan atractivo, ¿no? O sea, sí le da una primera idea, pero por algo este tipo de estilos de collage o por algo arquitectos o despachos mexicanos lo siguen haciendo o le están cobrando más peso a este tipo de técnicas porque es lo que más vende. Y pues es porque es jugar no solo con el espacio, ¿no? Sino también con la psicología del color, y el color y las texturas. Entonces, pues eso es muy importante siempre para las personas o psicológicamente, pues cambia bastante la cuestión de la percepción. Y bueno, esto es igual de este colectivo Fala, todo es ilustración, texturas, reflejos, que este decorado pues lo pueden hacer ya con Photoshop, Illustrator. Y bueno, después nace otro, bueno, este es otro colectivo actual también, no es de que nazca, ya lleva varios años. Ellos son de Bruselas, ellos son Office
Y lo que hacen pues es igual unos collage donde contrastan mucho la cuestión de los personajes con las texturas. Entonces, a lo mejor sí son muy vistosos, pero vuelve de nuevo aquí cuál es el que más les llama la atención. O sea, a pesar de que están los árboles y viene un árbol en primer plano, pues la vista luego se va hacia el edificio. Entonces, de nuevo, pues cumple su objetivo. Nos está explicando la llegada hacia un edificio, le pone un énfasis en los materiales y pues esto hace que el collage sea atractivo hacia el proyecto en sí, no hacia los árboles, no hacia el camino, no hacia la vegetación o las personas, sino el proyecto. Entonces ellos hacen lo mismo, esta serie de colores primarios, porque utilizan mucho el juego de colores primarios y colores neutros, pero pues nunca dejan de darle esa importancia al proyecto. Y eso, por ejemplo, es otro proyecto de una biblioteca. Entonces en esta pues se puede ver, digamos, una primera vista, ¿no? Interior, de que aquí habla de una, aquí a simple vista no pensamos que es una biblioteca, ¿no? Porque a lo mejor nos imaginamos, pues es un espacio, es una oficina, ¿no? O por el color, pues también puede que sea un museo, pero hay mucha gente, entonces pues, está un poco ahí, confuso. Sin embargo, pues las actividades que están haciendo las personas, pues nos hace pensar que sí, ¿no? Que es una biblioteca o un espacio de oficinas. Entonces igual ellos utilizan una paleta de color, a lo mejor son colores muy pasteles, pero pues van en armonía con todo. Y bueno, en México pues hay bastantes colectivos y los que les voy a enseñar pues son colectivos jóvenes de diferentes, no solo de la Ciudad de México, sino también de otros estados, ¿no? Como Monterrey o Guadalajara o bueno, sí, Guadalajara, Monterrey, Tabasco, también hay unos que están haciendo mucho collage. Y si se fijan, por ejemplo, esta primera imagen ya aparece un 3D, pero no tanto 3D, sino que es como más o menos las cuestiones de CGI, ¿no? De las películas, todas estas ediciones que hacen o presentaciones de las películas, más o menos tiene este aspecto. Pero al final pues todo es ilustración y es superponer capas, agregar texturas y esto ya le da otro carácter al proyecto. Y bueno, este es de un colectivo que se llama Lázaro. Ellos pues son de la Ciudad de México y utilizan mucho esto, ¿no? El uso de la superposición de capas y el collage para presentar sus proyectos. Entonces sus proyectos, tanto de la cuestión del proyecto, aquí ellos sí retoman un poquito la idea inicial de lo que era el collage, ¿no? De querer expresar algo. Entonces ellos casi siempre pues, desarrollan proyectos ya a nivel urbano o proyectos de ecoturismo, de conjuntos muy grandes, en donde pues tienen que explicar pues un entorno completo, ¿no? No solo un edificio. Entonces sus proyectos pues van un poquito como este estilo de películas o de ilustraciones como de fantasía, y bueno, así es una forma en la que ellos representan sus proyectos o también hacen animaciones haciendo uso de este tipo de collage, ¿no? O sea, en una serie superponen 2, 3, 4 imágenes y hacen sus animaciones por ejemplo, en After Effects. Y luego, por ejemplo, a lo mejor sí lo han escuchado porque últimamente tiene un curso de doméstica y pues andan ahí famosones. Entonces este es un colectivo de México, ellos son de la Ciudad de México, son egresados de la UNAM y hacen también tipo de técnica, ¿no? Del collage y representan y se basan mucho en la cuestión de representar materiales y texturas. Entonces, pues con esto ellos logran vender sus proyectos, ¿no? Porque es como el ejemplo que vimos de los de Fala, ¿no? Que como el proyecto inicial que ellos dan, que es la ilustración y cómo queda y que el resultado pues no es muy alejado a la primera idea que ellos dieron. Entonces, este despacho pues hace lo mismo, hace una serie de collage y así es como representa sus proyectos. Entonces, pues no es necesario que hagamos el gran 3D fotorrealista porque
porque también podemos usar este tipo de medios. En el 3D es lo que les comentaba yo la clase pasada. Una de las desventajas es que, por ejemplo, demanda mucha memoria en la tarjeta gráfica. Ciertos programas pues piden una cuestión de requerimientos excesivos y a veces pues tenemos otro tipo de entregas, otro tipo de trabajos que realizar a la par y pues no podemos dejarle todo el tiempo completo al render a que procese, ¿no?, una imagen. Entonces, por eso es que también mucho, o es una de las razones de por qué se utiliza el collage, ¿no? Por qué decidió ya de unos años para acá, o sea, de, no sé, los últimos 5 años, porque, o menos, empezaron a utilizar ya esta técnica, pues por esta cuestión, ¿no? De que cada vez demanda más, cada vez es más caro, eh, a veces, pues, es un poco más complicado, ¿no? Cuando son despachos en masa, pues sí pueden realizar este tipo de programas, pero cuando ya, o de proyectos, pero pues cuando es un estudiante, o sea, está bien que lo importante es conocer las bases, pero también cómo podemos nosotros solucionarlo y hacer una representación pues mucho mejor. A mí en lo personal me gusta más trabajar la parte de collage, de ilustraciones, que la parte de 3D. O sea, los renders no me gusta trabajarla mucho, bueno, sí la trabajo, pero no me gusta trabajarla mucho porque por esta cuestión de que demanda tiempo, demanda capacidades de la máquina y pues es un rollo. Pero bueno, es algo que todos pues, tenemos que aprender. Y bueno, este tipo de collage pues hace este colectivo y si se fijan, todos pues llevan la misma paleta de color, ¿no? Es una paleta de color neutra, hace mucho énfasis en los materiales, las texturas se ven, un uso de elementos orgánicos como vegetación. Entonces podemos ver cómo identificar, ¿no? Como cuando ven una pintura y sin que, por ejemplo, ven unos girasoles y esos girasoles pues, sin que alguien les diga es que es de Van Gogh, ustedes ya saben que es de Van Gogh, ¿no? O si ven La Noche Estrellada sin que les digan, pues saben que es de Van Gogh. Entonces, más o menos esto es lo que hace el diferencia, ¿no?, entre estos despachos o lo que hemos visto desde el inicio, ¿no? Cada uno tiene su propio estilo o crea su propio estilo que lo hace diferente y hace que lo identifique y se distinga de otros, de otro tipo de estudios. Y bueno, aquí bueno, este es otro colectivo que se llama Diagrama y ellos son de Guadalajara, bueno, son jaliscienses. Entonces este colectivo lo que hace una serie de collage, pero también integra, o sea, aparte de integrar el espacio arquitectónico como el que vemos al fondo, pues integra elementos como fragmentos de pinturas al óleo. Entonces, si ustedes observan bien en la imagen, pues se puede ver, por ejemplo, al fondo el proyecto arquitectónico muy bien y muy en armonía con el entorno, pero se ve la textura, ¿no?, de los árboles, la textura de que es una pintura al óleo, incluso los personajes que vienen ahí, que no son muchos, solo son dos, pues son unos personajes como si los hubieran sacado de una pintura, ¿no?, de impresionista. Entonces, ellos es lo que lo utilizan mucho, ¿no?, este tipo de materiales o este tipo de representación para jugar con esto, ¿no? Con el collage y sobre todo eso es lo que hace que sean vistosos y que sea mucho mejor que un render, ¿no? Su representación. Porque, como les decía, psicológicamente atrae más y vende más. Entonces, por algo, pues ha tenido un buen auge. Y aquí, por ejemplo, igual tenemos otro collage que es de ellos, pero los personajes pues, son personajes fuera de la época, ¿no? Las sillas también incluso son sillas fuera de la época, pero a pesar de que los personajes sean fuera de la época y los elementos que tiene, lo primero que nos atrapa pues es de nuevo el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente? Pues que se ve el proyecto, se ven las sombras, se ven los macizos, se ven las texturas y pues ya los personajes solo son el toque que le dan los artistas, bueno, los arquitectos en este caso, para pues distinguir, ¿no?, su estilo, que ya es un estilo diferente de collage y este igual es otro, ¿no? Que igual tiene un uso de colores neutros, pero pues si se fijan de nuevo, ¿no?, aparece el personaje sacado de una pintura y el fondo de un árbol al óleo y pues ya esto hace que identifiquen de qué es de este estudio de diagrama.
Y luego viene otro, ellos se llaman RA, estos son de la Ciudad de México. Y también ellos tienen un estilo, pues, característico, que vamos a ver que utilizan mucho en las texturas. Entonces, o en todos sus proyectos o en sus representaciones, siempre van a estar presentes las texturas. Por ejemplo, en este, la textura de la corteza de árbol es lo que luego atrapa la vista. O sea, sí, la serie de los 3 planos, pero se ve muy marcada la textura. Entonces es lo que ellos siempre remarcan en sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este collage que es muy sencillo, o sea, muy, muy sencillo, pero nos da un mensaje y la textura nos las hace resaltar, ¿no? Entonces es parte de lo que los caracteriza. Este es igual, otro de este despacho, que de nuevo, la textura se ve muchísimo más, y el juego que hace, por ejemplo, el fondo que trae sobre la serie de capas de las montañas, pues es lo mismo, ¿no? Eso, o sea, va en armonía y utilizando colores neutros, pero dejando una presencia fuerte en el manejo de las texturas. Y luego viene otro colectivo, este se llama Operadora. Ellos son igual de la Ciudad de México, pero hacen una especie más de ilustración. Ellos esto no lo hacen tanto en Photoshop, ellos utilizan directamente Illustrator u otro tipo de programa para ilustrar. Y bueno, ellos, esto aquí vamos a ver que manejan una serie de manchas, ¿no? Más sólidas. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver la textura, pero parecen los personajes, pues algunos son ilustraciones. También, por ejemplo, el cochecito que viene ahí, pues es un modelo. Entonces, ahí bueno, ellos integran diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, al fondo se ve una plastota, ¿no? De color amarillo. No se ve como en otros fondos de los otros collages, ¿no? Que ya vimos, que hacen, por ejemplo, un manejo más del fondo, ¿no? Como más armonioso. Aquí, ¿no? Aquí, si se fijan, ya es una plastota. O sea, es el proyecto, la imagen de fondo y la plastota de color. Entonces, pues es parte también de lo que los hace diferentes, ¿no? A pesar de que a lo mejor utilizan también texturas, pero esa simpleza de ponerle nada más el fondo uniforme, ya con eso, pues ustedes identifican que no, que es otro tipo o que es un proyecto de este despacho. Y también aquí en este ejemplo, pues podemos ver que todos los personajes pues, son ilustraciones. Son ilustraciones, son escalas humanas, pero son ilustraciones. Estas, hay dos opciones, las pueden descargar o las podemos hacer nosotros, que les voy a decir cómo las vamos a hacer. Y pues también otra vez el manejo de las texturas, y aquí combina tanto el uso de elementos de ilustración en 2D como elementos en 3D. Entonces, por ejemplo, esos son los famosos OBJ. SketchUp tiene una serie de paqueterías o de componentes que ustedes pueden descargar, y son estos, ¿no? Los árboles, las sillas, que ya son elementos que vienen por default, que ya no tienen que modelar, o sea, ya nada más los integran. Entonces ellos es lo que hacen, ¿no? Integran tanto estos elementos tridimensionales como la parte bidimensional, como las escalas humanas. Y bueno, este es otro que también hace mucho el juego de las texturas, es Juan Benavides, y él es de Monterrey. Bueno, este estudio es de Monterrey, y ellos igual juegan muchísimo con la cuestión de los materiales y hacen siempre un juego, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se fijan en este collage, el reloj, ¿no? Aquí son las 10 y aquí ya son las 6:25, entonces ya nos explica, ¿no? Cómo es ese espacio, nos da una primera idea de cómo es el espacio a una cierta temporalidad, y luego cómo es un espacio a ciertas horas, pero aparte de esto, pues nos hace ver cómo es la puerta, ¿no? Un detalle de la puerta, que es una puerta de riel, que si nosotros vemos el primer collage, pues no nos imaginamos que es una puerta de riel, hasta que vemos el segundo, ahí ya nos da otra información más, ¿no? O sea, un detalle que tiene este espacio característico, pues es
que divide un espacio con otro, un espacio público de un privado, a través del uso de estos rieles, o también son como los famosos biombos japoneses. Entonces es otro estilo de collage. Él también hace este tipo de collage, en el que estamos viendo, que juega mucho con las texturas y también tiene su parte psicodélica y que contrasta, hace un fuerte contraste, pero siempre y cuando pues va en armonía, ¿no? Por ejemplo, está el amarillo y el verde, pero pues son colores que van de la mano, ¿no? O sea, el del amarillo pues sale su color secundario, pues es el verde. Entonces, pues van dentro de una misma gama, y combina también la textura del piso. Al fondo, bueno, bajo el reflejo de la ventana, pues se puede ver que hay una especie ya de pasto un poco seco. O sea, ¿por qué no le puso el pasto de un color verde? Pues porque ya lo iba a saturar mucho, y lo que él quería es que utilizar estos colores neutros como las maderas, para que no destaque, de nuevo, vuelvo a lo mismo, no le gane peso pues al proyecto. Por eso es parte de lo que hacen casi todos los despachos, ¿no? Centrarse en el proyecto, y los elementos que le agreguen pues son elementos que le ponen colores neutros, para que no contrarresten importancia al proyecto. Y bueno, esta es una planta que, por ejemplo, esta planta toda se partió desde una imagen 2D, un boceto de AutoCAD, y lo único que teníamos eran las líneas, y lo demás pues es todo en Photoshop. O sea, en Photoshop se le agregó las texturas, las sombras, los muebles, los accesorios. ¿Y qué hace? Pues parece como si nosotros hubiéramos puesto la planta en una vista en planta de un modelo 3D, pero en realidad no, en realidad es un modelo 2D con elementos 3D realistas, en un programa pues muy sencillo como es Photoshop. Entonces esto es parte de lo que pues, vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando veamos representación bidimensional, pues, vamos a ver este tipo de representación de fachadas, plantas y cortes. Ahorita, como en el 3D pues también hay mucho un uso del collage, pues les quería mostrar eso, ¿no? Que las diferentes posibilidades, o sea, que no se limiten pues no se limiten ni a ustedes ni a su imaginación. O sea, que lo que se les ocurra, siempre y cuando vaya en una armonía, pues lo hagan, ¿no? Porque es lo que le da carácter a su proyecto, y lo que les va a vender al final. Pues sí, al final de cuentas, o uno de los objetivos pues es ese, ¿no? Que el proyecto se atrape al usuario, y pues se venda, ¿no? Se desarrolle.